La política nunca va a ser un proceso en el que se tomen decisiones racionales en la participación popular. No funciona así. Esto es una falacia liberal que la izquierda se ha caído muchas veces. Pensar que la gente vota después de una sosegada reflexión respecto a la ética de lo que está votando, respecto a sus intereses. La izquierda muchas veces piensa que la gente vota en función de quién representa mejor los intereses de los sectores populares. Si eso fuera así, la izquierda ganaría siempre. La política es una emoción. Del mismo modo que uno no le va a un equipo de fútbol o a otro por razones, digamos, racionales, sino que hay elementos irracionales, la política, en tanto que pasión, requiere de la movilización de las pasiones. Eso no quiere decir que la política sea un asunto de imbéciles o de gente que es incapaz de tomar buenas decisiones, pero asumimos que la política es un terreno de pasión o estamos muertos políticamente. Uno de los problemas que han tenido muchos autores marxistas que han querido construir una teoría política es que finalmente han tenido que recurrir a autores como Lacan para construir una teoría del deseo. No hay política sin deseo. Lo que nos hace finalmente votar no es algo que se pueda determinar de manera racional, atendiendo a elementos de intereses de clase. En una elección se vota por muchas razones y muchas de esas razones no son racionales, son emocionales. De hecho, ¿acaso no somos de izquierdas los que somos de izquierdas por razones emocionales? Se decía que la clave del marxismo es empezar a hacer numeritos en una pizarra y que de los numeritos salga sangre. Esa posición moral frente a la injusticia no tiene algo de movilización de las emociones. ¿Por qué, si tenemos un nivel de vida adecuado y vivimos en una buena casa y no tenemos problemas para llenar la nevera o llegar a fin de mes, por qué nos indigna la injusticia y nos solidarizamos con el pobre? No hay un elemento irracional ahí, no tiene la ética y la moral un elemento irracional. Eso es algo que la derecha ha entendido muchísimo mejor a la hora de movilizar otro tipo de pasiones, como el fascismo lo entendió mucho mejor que la izquierda en su momento, a la hora de movilizar pasiones que forman parte del género humano y que están ahí. Dentro de todos nosotros vive el fascismo también, vive el odio al diferente, vive la violencia, la propia cultura patriarcal tiene que ver con eso. O asumimos que las emociones son un terreno fundamental de la intervención política, o los maestros de las emociones siempre serán los fascistas, que no tienen ningún problema en reconocer que la irracionalidad es básicamente el motor de su proyecto político. En realidad, los que pensamos de manera diferente también partimos de una arcada emocional, de una indignación ante la injusticia. O asumimos eso, o asumimos que el deseo y que las emociones son parte consustancial de una política transformadora, y eso siempre tiene que ver con la comunicación, y por eso hacen falta liderazgos que conmuevan, liderazgos que emocionen, liderazgos que sean capaces de establecer un vínculo libidinal con la gente que se moviliza en un proceso electoral, o no entendemos lo que significa la política. La historia de los grandes movimientos políticos es una historia de emociones. Si regalamos ese terreno a la derecha o al fascismo, estamos perdidos.